Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Celis, y muy amables a todos ustedes por tenerme aquí, y le agradezco muchísimo al comité organizador por la invitación. Platicando con el doctor Celis antes de esta conferencia, íbamos a hablar de diferentes cosas, y quería hablar de algo un poco diferente que no se ve en las conferencias todo el tiempo, a lo mejor mostrar algunos videos de cuáles son estas malformaciones uterinas, por si algunos de ustedes se topan con ellas en la práctica clínica, las puedan reconocer. Vamos a hablar un poco de embriología, revisar la clasificación actual, describir e interpretar el tracto femenino normal y anormal basado en diferentes técnicas de imagen contemporánea y algunos procedimientos quirúrgicos. Como ustedes recordarán, los ductos de Wolf y los ductos de Müller coexisten en el embrión en las primeras 8 semanas de gestación. Esto es muy importante recordarlo. Al tercer mes de gestación, uno de los dos ductos va a desaparecer. El ducto de Wolf se mantiene con los andrógenos y los ductos de Müller se mantienen de manera sin necesidad de hormonas. Tiene que haber la secreción específica de la hormona antimülleriana para que estos desaparezcan. De otra manera de decirlo, los ductos de Müller son de default, esos son los que siempre van a estar. Entonces, el desarrollo de estos tubos müllerianos vienen como los tubos paramesonéficos, de tal manera que se necesita la aparición previa de los mesonéficos, que son los renales, para que puedan aparecer los paramesonéficos. De esta manera, todas las malformaciones uterinas, las malformaciones müllerianas, generalmente coexisten con malformaciones urinarias. Cuando ustedes ven el desarrollo y ven el embrión joven, ustedes pueden ver cómo las células germinales vienen del embrión y vienen del yolk sac, y por movimientos ameboides llegan a la gónada primera, llegan a lo que se llama el genital ridge, llegan y forman la gónada primaria. El conducto mesonéfico, de ahí viene el paramesonéfico, y del mesonéfico que viene formando lo que es el riñón inicial. Aquí es una fotografía de un embrión temprano donde se ve el ducto mesonéfrico, el ducto paramesonéfrico, y es una invaginación del mesonéfrico el que da el paramesonéfrico. El mesonéfros va a degenerar y de ahí viene luego el riñón, y el paramesonéfros se mantiene. Existe una fusión de una manera más tarde, y alrededor de las 9 semanas de gestación esto ocurre. Se completa alrededor de las 18 semanas de gestación, donde existe la fusión de los dos y se forma el útero único. Y ya después, cuando vemos a las 11 semanas de gestación, podemos ver la matriz inicial, las trompas de falopio y el ovario temprano, que ya puede ser totalmente reconocido. Es importante recordar cómo se forman los genitales internos y externos, porque esto nos hace una buena idea de cómo van a ser las malformaciones uterinas y cómo hacer la investigación clínica. Las células de Sertoli del testículo van a secretar hormona antimülleriana. Estas son las que van a inhibir el desarrollo de los ductos müllerianos. Si no existe hormona antimülleriana, los ductos müllerianos persisten. Las células de Leydig, que son las secretoras de testosterona del testículo, van a secretar testosterona. Y esto es lo que mantiene el desarrollo de los ductos de Wolf. La 5-alfa-reductasa va a convertir a la testosterona a dehidrotestosterona, que esta es la que tiene el efecto en los genitales externos. Y esto es lo que va a virilizar el seno urogenital y va a dar a los genitales externos. Si por alguna razón el testículo no está presente o desaparece, o las células germinales no llegan al testículo, no va a haber producción de hormona antimülleriana, no va a haber producción de testosterona, y esta paciente va a tener genitales externos e internos femeninos. A los 52 días el embrión humano es totipotencial. Se va a ver un tubérculo geminal, se van a ver las membranas urogenitales y los pliegues uretrales, y se va a ver más abajo el ano.
Con el efecto de la hidrotestosterona, el falo se desarrolla, se cierran los pliegues uretrales y esto va a dar al pene inicial que se puede ver en una manera bastante temprana. A los 72 días, si ustedes ven el genital externo femenino o el masculino, se ven exactamente iguales. Entonces, hay que recordar que el sistema mülleriano es pasivo, las trompas de falopio, el útero y el tercio superior de la vagina vienen del sistema mülleriano, la fusión ocurre a la 10ª semana de gestación y la mucosa uterina se empieza a diferenciar después de 20 semanas. Las malformaciones uterinas son muy comunes y las pacientes van a presentar diferentes sintomatologías que puede variar de infertilidad, aborto recurrente y complicaciones del embarazo, como son el parto prematuro, la distosia y la insuficiencia cervical, que esto es muy común. La falla, la función ovárica nunca es afectada por las malformaciones uterinas y estas malformaciones pueden ser extraordinariamente variables. Cuando yo hablo con las pacientes que tienen malformaciones uterinas, les explico que son diferentes grados con los que se van a presentar y nunca son dos pacientes iguales. Hay que hablar como de un continuo de formación de los genitales internos y externos y dependiendo de ese continuo que las pacientes tienen, las pacientes se van a encontrar en diferentes puntos de ese continuo y en realidad las malformaciones uterinas, como las describe la literatura como totales, realmente no son así. Y uno encuentra muchas pacientes con malformaciones intermedias o no clasificadas de una manera bastante común. Entonces las malformaciones van a ir desde la genesia hasta el útero arcuado y es una variante que va a ocurrir de este punto a este punto y las pacientes se van a encontrar en diferentes puntos de este continuo. Cuando vemos la incidencia de malformaciones congénitas en la población con infertilidad, vamos a ver en este estudio publicado en el 95 del grupo de Leuven en Bélgica, que de 500 pacientes examinadas en una clínica general de infertilidad van a encontrar anormalidades congénitas en un 28% de pacientes, de las cuales 70, la mitad, que son el 13%, son malformaciones uterinas congénitas. De estas, las más comunes son los septos vaginales o los tabiques vaginales, el útero infantil, que realmente no existe, pero en esa época así lo llamaban, y los úteros en forma de T o unicornes que se van a ver alrededor de 1 o 2% de los casos. En el 89 la Asociación Americana de la Fertilidad sale con la primera descripción y la primera forma de clasificación de las malformaciones uterinas que van de clase 1 a clase 7, la 1 siendo la genesia total o parcial del útero, el 2 el unicorne, el 3 el didelfo, el 4 el bicorne ya sea completo o parcial, 5 el útero tabicado, el 6 el útero arcuado, que es una variante normal, y el número 7, que eso ya no lo vamos a ver en práctica clínica moderna porque el dietilvestrol ya no existe en el mercado, pero en esa época se le consideraba la clase número 7 y que son las malformaciones uterinas asociadas a la exposición del etilvestrol. Si vemos las vemos por clasificaciones y por grupos, siempre van a haber muchas anormalidades asociadas de las cuales las clasificamos. Es importantísimo, como especialista no les puedo recalcar suficiente la importancia de la clasificación y la importancia de documentar los hallazgos quirúrgicos o médicos que ustedes tengan, sacar del internet la forma de clasificación que es esta y escribir y llenar la forma y hacerlo parte del expediente de la paciente. Porque estas pacientes las van a ver jóvenes, esas pacientes probablemente van a tener más de un médico en su vida, van a tener diferentes necesidades ginecológicas a lo largo de su vida y esta información es importantísima para el siguiente médico que va a ver a la paciente para que no sea necesario repetir todos los estudios clínicos que han sido hechos. Es importante tomar en cuenta a la hora de llenar esa forma los siguientes puntos. Primero, utilicen la forma de clasificación. Es gratuita, la encuentran en el internet y les voy a dar unos lugares de internet para encontrarla.
Por favor, documenten las formas de imagen que ustedes utilizan en el diagnóstico. Si ustedes la operaron, si usaron un ultrasonido, una resonancia magnética nuclear, una angiografía intravenosa, documentar los estudios hechos para no repetirlos. Hay que documentar el tipo de tratamiento que ustedes le dieron a la paciente y, a su juicio, documentar el pronóstico de fertilidad futura que ustedes le dan a esa paciente. Y es muy importante documentar las anomalías renales. No les puedo decir cuántas veces me he topado con jovencitas de 23, 24 años que no tienen un riñón, que están participando en deportes de contacto, están jugando fútbol, soccer, se están golpeando, y esos pacientes pueden perder un riñón con un trauma. Es importantísimo hacerles ver estas malformaciones renales y, si es necesario, buscar consulta con el nefrólogo o con el urólogo para que le hagan unas recomendaciones de manejo futuro. El síndrome de Rokitansky, como nosotros lo conocimos, ahora lo llamamos síndrome de agenesia mülleriana, que es básicamente la falta de desarrollo del sistema mülleriano. Estas pacientes van a presentar al consultorio con amenorrea primaria, sin el desarrollo de la vagina, y únicamente van a encontrar una tercera parte desarrollada. Eso es lo que dice el libro. La realidad es que van a encontrar una variante bastante grande de estas pacientes. Yo debo de tener como unas 15 o 20 de estas pacientes en mis prácticas, y hay pacientes que básicamente no tienen nada y pacientes que pueden tener una vida sexual normal sin necesidad de cirugía y sin necesidad de utilizar dilatadores de Frank. Entonces, la variante va a ser muy amplia y es importante la documentación y la discusión con la paciente de la potencial futura vida sexual que estas pacientes van a tener. Estas pacientes siempre tienen un cariotipo normal, tienen un crecimiento, desarrollo sexual secundario y función ovárica que son totalmente normales, y estas pacientes en un porcentaje alto han sido descritas con variantes de la galactosemia. ¿Por qué es importante? Porque pacientes con galactosemia van a tener menopausia precoz. Entonces, a estas pacientes, si tienen galactosemia, van a tener menopausia precoz, y el aspecto de reproducción asistida en una edad temprana va a ser importante, y esa discusión tiene que ocurrir con las pacientes. El 30% de esas pacientes tienen malformaciones urinarias que varían desde el riñón ectópico hasta duplicación de los ureteros. Es importante la documentación urinaria. Históricamente siempre hacíamos un pielograma intravenoso. Ahora, con las técnicas de resonancia magnética nuclear con y sin contraste, es muy fácil hacer el mapeo de las malformaciones uterinas. Y en algunas ocasiones la resonancia es más valiosa que la laparoscopía, de tal manera que mi recomendación actual para el manejo de estas pacientes es primero hacer una resonancia. Antes hacíamos laparoscopías, ahora hay que hacer una resonancia y luego decidir si la laparoscopía es valiosa o no, dependiendo de la sintomatología de la paciente. Tengo un video que les puedo mostrar de una laparoscopía en una paciente con malformaciones müllerianas que se presenta a la consulta con dismenorrea severa. Entonces le hacemos una laparoscopía buscando la razón de la dismenorrea, porque muchas de ellas van a tener pedazos de útero que se quedan como parte de la malformación. 12% de estas pacientes tienen malformaciones del esqueleto, en particular en la columna vertebral. Es importante documentarlas porque estas pacientes pueden tener problemas vertebrales a lo largo de la vida. Con respecto al manejo, el manejo primero, en particular con pacientes que quieren función sexual, es el uso de los dilatadores de Frank, que se utilizan con diferentes diámetros en diferentes puntos de la vida, y se utilizan los dilatadores en una bicicleta para la paciente ir incrementando el dilatador con respecto al punto en donde quieren ellas llegar para su función sexual. Generalmente estas pacientes que requieren la dilatación de método de Frank las llevamos a quirófano, las sedamos, hacemos las primeras dilataciones con dilatadores de Frank y luego les damos los dilatadores para que lo hagan en su casa. Si la paciente no tiene interés de vida sexual, es absurdo hacer esto, porque si lo hacen de una manera muy temprana, nada más torturan a la paciente sin necesidad y la vagina se vuelve a contraer con el tiempo. Las operaciones de Chetty, los procedimientos de McEnroe, se dejan para pacientes
que fallan los dilatadores de Frank. Y estamos hablando de cada 20 pacientes que puedan tener dilatadores de Frank, una va a requerir una cirugía más compleja. Luego existen las pacientes con síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que son muy parecidas en genotipo a las pacientes con agenesia mülleriana, pero son pacientes con fenotipo femenino que tienen un cariotipo masculino normal. Esta es una herencia recesiva materna ligada a X, con un desarrollo mamario normal, con amenorrea primaria, ausencia de vello púbico y axilar y una pequeña vagina sin cervix o útero. Los niveles de testosterona en estas pacientes son normales y se encuentran en el rango masculino. Estas pacientes, debido a la presencia del cromosoma Y, hay que hacer una gonadectomía cuando terminan su desarrollo sexual secundario. No la hacemos de manera temprana porque los cánceres de ovario en estas pacientes antes de los 20 años son extraordinariamente raros. Y esto permite un desarrollo y un crecimiento normal en estas pacientes. Las pacientes con deficiencia de alfa reductasa tienen producción de hormona antimülleriana, tienen producción de testosterona, las estructuras müllerianas desaparecen, los genitales internos masculinos se desarrollan y lo único que es diferente es que los genitales externos son femeninos. Son autosómicos recesivos, generalmente se ven en pacientes en familias y pueden variar desde una vagina pobremente desarrollada hasta un pequeño falo con un hipospadias severo. Y siempre estas pacientes se ven en un rango muy amplio de diferentes presentaciones clínicas. Es importante en estas familias en particular el hacer el diagnóstico temprano, porque en estas pacientes algunas se les puede desarrollar una vida sexual masculina normal, si es posible hacer la detección temprana. Las que se decide crecer como mujeres, hay que hacerles una gonadectomía por el riesgo de cáncer y al mismo tiempo cuando desarrollan la producción de testosterona, cuando son más grandes, los genitales externos cambian. El útero de Delfo, que es una falla en la fusión de las estructuras müllerianas, siempre existen dos cervix, 8% de las malformaciones van a tener esta normalidad y las anormalidades renales son muy comunes, en particular con pacientes con hemivaginas obstruidas. Si ustedes encuentran una paciente con una hemivagina obstruida, ese lado, el lado ipsilateral, nunca va a tener un riñón. Y es importante saber esto. Desgraciadamente no lo puedo mostrar aquí, pero les puedo mostrar una cirugía robótica con una obstrucción. Y una de las ventajas que uno tiene al hacer esa cirugía es que como no hay uretero y no hay riñón en ese lado, es muy fácil hacer la cirugía porque uno no tiene miedo de daño renal como parte de la histerectomía, porque todas esas pacientes tienen anatomías muy diferentes y muy raras y tiene uno que estudiar a la paciente antes de hacer la cirugía. El útero bicorne son 26% de las malformaciones uterinas y es una fusión incompleta de las estructuras müllerianas que empiezan de abajo y continúan hacia arriba, pero por alguna razón se quedan a la mitad. Los embarazos generalmente son sin complicaciones, pero algunas de ellas pueden tener parto prematuro. La metroplastía raramente las hacemos. Generalmente estas pacientes pueden tener una vida reproductiva normal y generalmente terminamos haciéndoles un cerclaje. Los úteros tabicados, que son la clase 5, son las anomalías uterinas más comunes y son las que vemos más en práctica clínica, porque estas son las pacientes que se presentan con presentaciones anormales, partos podálicos o aborto recurrente. Y estas son muy fáciles de resolver con tratamientos histeroscópicos. Acuérdense que el tabique generalmente es avascular y la cirugía es muy fácil de hacer. No existe una asociación con infertilidad. Estas pacientes no son infértiles, simplemente tienen aborto recurrente. Con respecto al diagnóstico, estamos hablando de que para hacer el diagnóstico hacemos histerosalpingografías, ultrasonidos vaginales, en particular con tercera dimensión, resonancia magnética nuclear, en ocasiones laparoscopía y histeroscopía y el pielograma intravenoso. Este es un ejemplo de una paciente con útero.
Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, quiero mostrarles los videos, que creo que un video tiene más validez que una fotografía. Estas van a ser una serie de videos de malformaciones. Esta es una paciente con agenesia mülleriana, con un ovario, una trompa normal, y aquí pueden ver cómo termina la trompa. Aquí movemos el intestino para que vean cómo el útero está ausente. Aquí se ven los ligamentos uterosacros, aquí se ve un remanente de la matriz y lo van a ver también en el otro lado. Estas pacientes hemos tratado, son alrededor de 15 pacientes que hemos hecho subrogación para esta indicación. Tienen función ovárica normal. Hacer la aspiración folicular es fácil, no es difícil. Todas las he podido hacer, las que he hecho las he podido hacer de manera vaginal, sin mayor problema. Aquí pueden ver, aquí está el asistente poniendo el dedo a través de la vagina para darnos una idea de qué tanta vagina tenía disponible. Y en algunos casos uno puede utilizar poniendo suturas en la cúpula vaginal y se pueden poner hacia el ligamento, hacia el sacro, para crear una extensión de la vagina quirúrgicamente. Después debe seguir otra anomalía después de esta. Son 4 minutos, doctor. Sí, ¿estamos bien? Sí. Bueno. Entonces, no la quiero acelerar porque luego me pierdo las otras son más cortas. Y les pido disculpas, la debí haber editado un poquito más, pero pensé que era lo suficientemente corta. Bueno, aquí debe de acabarse. Ahí es donde estamos, porque la paciente no había podido tener relaciones sexuales y no teníamos una idea de cuánta vagina había disponible, pero como ustedes pueden ver, fácilmente se puede hacer una extensión. Tenía esta paciente en particular bastante flexibilidad en la cúpula vaginal para tener relaciones. Y no tuvo ninguna endometriosis, más que un pequeño punto aquí, de tal manera que la dismenorrea no estaba realmente asociada a endometriosis. Esta es una paciente con útero bicorne. Esta es una paciente que se presentó con dismenorrea severa porque tenía una apertura de esta córnea muy pequeña y se quejaba esta paciente de secreción oscura vaginal todos los días, que era por la obstrucción pequeña que existía. Se hizo una dilatación y nunca volvió a tener sintomatología. Esta es una paciente con útero bicorne que tiene fibromas asociados. Se hizo una miomentomía a esta paciente, pero esta paciente tiene nada más un cervix y por lo demás la anatomía era normal. Entonces esta es una paciente de útero bicorne. Como ustedes pueden ver, el dibujo del libro y la realidad son dos cosas diferentes. Esta es una paciente con un tabique vaginal con un doble cervix, un didelfo. Esta es una paciente con una anomalía no clasificada. Esta paciente la habían catalogado como una paciente con útero bicorne, pero como ustedes pueden ver, ahorita van a entrar, tuve que poner una sonda de Foley porque la paciente tenía dos cervix. Le habían dicho que tenía un útero bicorne, que eso no podía ser.
Sin embargo, tiene una cavidad uterina única. Esto es el globito del final de la sonda de Foley, porque la paciente tenía dos cérvices que se juntaban en medio con un útero normal, o sea, una duplicación del cervix. No sé si lo vieron, es un canal y por otro canal venía una última palabra antes de terminar, el gran imitador de las malformaciones uterinas, que son la miomatosis uterina. En ocasiones me ha tocado ver pacientes con miomatosis que le dicen que tiene una malformación uterina porque lo hacen basado nada más en una histerosalpingografía. Importante tomar eso en cuenta. Aquí tienen dos lugares donde pueden encontrar la clasificación y toda la papelería para hacer la clasificación. Y si ustedes tienen pacientes que tienen malformaciones uterinas, este es otro grupo que tiene grupos de correo electrónico de pacientes con malformaciones uterinas, donde ellas pueden comunicarse unas con otras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lourdes Mora, por su excelente presentación. A continuación, vamos a presentar al doctor